Bienvenidos a su clase de metodología de la investigación. Esta es la videolectura de la cuarta semana, del cuarto encuentro, de la cuarta sesión. Y estamos viendo la unidad 2, la investigación como proceso, y tema 4, construcción del marco teórico, elaboración de hipótesis de investigación. Junto con esto vamos a estar viendo la redacción de los antecedentes de su investigación. En los contenidos a desarrollar tenemos el marco teórico, definición e importancia en la investigación, proceso de elaboración del marco teórico, elaboración de fichas bibliográficas, hemerográficas y de contenido de acuerdo al problema de investigación, importancia de la hipótesis de investigación, elaboración de la hipótesis de investigación y relación de variables. Dentro de la duración y actividades previstas tenemos la videoconferencia y la videolectura, que por lo regular cuando es clase presencial se les cuelga posterior al encuentro. El chat de presentación que lo pueden hacer por el aula virtual o por WhatsApp. Hay un foro, en el foro deberán de participar luego de haber realizado la lectura del documento de apoyo que se encuentra en el área de los recursos del curso. ¿Cómo se formulan las hipótesis? ¿Qué es necesario hacer antes de elaborar las hipótesis? Hay una actividad que se llama lección. Son 5 puntos acumulativos de esta parcial. Les dejo un video de cómo ustedes pueden ingresar para poderlo realizar. Ojo, en esta actividad usted deberá realizar la lección hasta finalizarla. En ella se les da la opción de volver a realizarla 2 veces y si no la finalizan no se califica la actividad. Atención, tienen que leer y ahí nada más ir contestando. Tienen una tarea que también es acumulativo al primer parcial, como son la elaboración de los antecedentes, la justificación, la hipótesis y la definición de variables. Y esto lo van a entregar en trabajo escrito para el examen. Para los que tienen examen a la primera hora, este fin de semana 11 y 12, es decir, el próximo fin de semana, tienen el encuentro presencial donde deberán hacer una exposición de los temas que hemos venido desarrollando. Y el trabajo escrito también lo van a entregar, pero lo van a entregar junto con el cuestionario teórico que está en el aula para el día de hoy. En los objetivos y contenidos de la clase, elaborar las fichas bibliográficas, hemerográficas y de contenido en la investigación para la redacción de los antecedentes y del marco teórico. Es elaborar las fichas bibliográficas. Yo les orienté desde el inicio que ustedes fueran leyendo y fueran tomando nota de dónde sacaron esa información, ubicándola con lo que es la información, si es un libro, si es una revista, la fecha de edición, quién es el autor, porque posteriormente cuando iniciemos a elaborar el marco teórico, ustedes lo van a utilizar. En los antecedentes les permite visualizar si el estudio que ustedes van a realizar tuvieron otros estudios, otras investigaciones y les sirven de referencia para poder abordar sus antecedentes situándolo dentro de su realidad, no partiendo de otras realidades. Redactar los antecedentes y la justificación de su proyecto de investigación partiendo de la realidad en sí del problema de su proyecto de investigación. Reconocer la importancia de la hipótesis de investigación, reconocer la relación entre variables de investigación, formular la hipótesis de investigación. Hasta ahorita yo les he estado enseñando lo que son las etapas del proceso de investigación de inicio. Entonces nosotros llevamos las primeras 3 partes. Ahora vamos también a abordar lo que es la justificación y los antecedentes para que ya le vayamos dando cuerpo al protocolo de investigación que tiene la universidad en su reglamento académico. Entonces, este es el
protocolo de investigación que está dentro del reglamento académico, lo que hemos venido desarrollando hasta el momento, la introducción, ya les dije, la dejamos de último. Vamos, definieron su problema de investigación, hicieron la formulación del problema de investigación, hicieron los objetivos generales y específicos. El día de hoy vamos a tratar que ustedes avancen con los antecedentes y la justificación, que eso es lo que se va a evaluar para el examen parcial. Estos 4 acá. El marco teórico ya lo van a ir construyendo, pero lo van dejando a un ladito para mientras nosotros seguimos avanzando con lo demás. Estas preguntas es de los temas que nosotros ya hemos visto. ¿Cómo se debe hacer la formulación del problema? Debe especificarse no solo el qué se va a investigar, sino el dónde y el cuándo. Y esto me refiero cuando hacen el planteamiento del problema, porque en la formulación del problema ustedes hacen una interrogante, que posteriormente van a ver con la hipótesis si esa interrogante da respuesta con todo el proceso investigativo. Los antecedentes corresponden al marco teórico, sí, no, ¿por qué? No, los antecedentes no corresponden al marco teórico y no corresponden porque son estudios de otras investigaciones, de otros procesos investigativos, pero no son en sí los antecedentes del problema. Es únicamente un conocimiento general de otros problemas que no los puede poner dentro del contexto de su realidad. ¿Qué debe reflejar el objetivo general? El objetivo general debe reflejar el conocimiento al que se quiere llegar, de que se tiene que estar seguro con el cumplimiento de los objetivos específicos. Yo les expliqué que los objetivos específicos es la guía para poder alcanzar el objetivo general. Y si se cumplen los objetivos específicos, llegamos a cumplir el objetivo general. Haciendo una breve reseña sobre lo que es la justificación es más que todo el compromiso que ustedes adquieren como investigadores en su proceso investigativo, que deberá orientar sus recomendaciones hacia el cumplimiento de lo que nos propusimos lograr en la justificación. En la formulación del problema, repito nuevamente, deben de especificar el qué, el dónde y el cuándo, porque todos los factores relacionados con un problema son diferentes o varían según los contextos en que se estudia o en los momentos en el tiempo. En el objetivo general y el objetivo específico, el objetivo general es el conocimiento al que queremos llegar y de él se desglosan los objetivos específicos. No pueden redactarme objetivos como con palabras que se usan para procesos o para actividades. Son verbos específicos los que se usan para la investigación. Máximo 4 verbos, 4 objetivos específicos. Si ustedes elaboran más, estamos mal. Porque de los objetivos específicos depende que se pueda llegar al cumplimiento del objetivo general. Una breve revisión de qué son los objetivos de la investigación, para qué sirven, de qué sirven y cuáles son las características de ellos. Orientan a la investigación, deben denotar aspectos medibles y verificables. Determinan el inicio y el fin del proceso metodológico, es decir, van de forma ordenada. Deben seguir un orden lógico. Deben expresar los logros que realmente se van a lograr. Tienen el ejemplo de, según el tipo de problema, cómo se hace la formulación de los objetivos.
Los principales verbos utilizados en la investigación ya los tienen: analizar, aplicar, adecuar, caracterizar, corroborar, comprobar, comparar, comprender, determinar, diagnosticar, describir, diseñar, demostrar, definir, explicar, evaluar, establecer, estudiar, encontrar, examinar, experimentar, estimar, identificar, formular, medir, mejorar, proponer, plantear, probar, relacionar, redactar, valorar, verificar, señalar. Para la construcción del marco teórico, algunos le dan diferentes nombres. Unos le dicen marco teórico conceptual, marco teórico referencial, revisión de la literatura, fundamento teórico, etc. Pero en sí se refiere a lo que es el marco teórico. El marco teórico debe ser concreto y preciso y referirse específicamente al problema en cuestión, partiendo de lo general a lo particular. ¿Qué queremos decir con de lo general a lo particular? Si hay otros estudios que se han realizado sobre mercadeo, un ejemplo, a nivel mundial, deben de referirse a esos estudios. Recuerden que se hace con las inferencias personales. Cuando decimos inferencias personales, es decir, la comprensión que ustedes tienen de esos estudios, redactan. Si hay alguna cita textual, la toman, la insertan y le dan el referenciado correspondiente con las normas APA. Esto es para darle credibilidad al autor de ese documento, porque de lo contrario se llamaría plagio si lo tomamos como que somos nosotros los que estamos hablando sobre ese tema. No es un glosario de conceptos, sino que en base a la teoría se dan los criterios personales, que es lo que les decía de la inferencia, y se compara con la importancia de su concepto para nuestro problema específico de investigación. Cuando ya hicimos todo eso, vamos poniendo in situ, es decir, en el lugar de nuestro problema, toda la información. Es importante recordar la fuente, respetando el derecho de autor, porque de lo contrario se llama plagio y pueden ser demandados. Para la planificación del marco teórico, lo primero que tienen que hacer es la búsqueda de antecedentes. Yo los mandé desde el inicio a que buscaran lecturas, que leyeran un poco, que fueran recabando esa información. Esa búsqueda la pueden hacer en bibliográficas, hemerográficas, investigaciones, sitios web, bases de datos. Después de eso pasan a la recopilación, la organización, la redacción. Revisan la bibliografía, pueden hacer navegando por internet, puede ser lecturas, resúmenes y fichajes. ¿Cómo tiene que estar estructurado el marco teórico? Esto se estructura a través de capítulos, títulos y subtítulos. Ahí tienen el ejemplo. Debe de tener una coherencia jerárquica, todo. ¿Qué deben de evitar al momento de hacer su búsqueda y de hacer su redacción del marco teórico? No la pueden iniciar sin antes haber leído las fuentes que ustedes ya buscaron. No copiar grandes textos de un libro sin recurrir a un resumen o a un parafraseo. Parafraseo, repito nuevamente, se refiere a la interpretación de ustedes con sus propias palabras. Emplear fuentes que tengan validez, no pueden estar empleando fuentes que no tengan una validez académica. Por ejemplo, a veces se van solo con las monografías, o al Rincón del Vago, a Wikipedia, Aula Fácil, Mis Tareas, etc. Citar teorías, escuelas o conceptos de autores con tendencias opuestas sin dar explicación con qué intención se ha hecho. Citar teorías, datos, escuela, etcétera, y no citar al autor. Ya les dije, se llama plagio si no lo hacen.
No pueden hacer la unión de párrafos como que fueran parches y que no tengan ninguna coherencia unos entre otros. Siempre deben de tener cuidado al momento de hacer eso, que haya una secuencia lógica, que haya coherencia, cohesión, para que pueda entenderse lo que ustedes quieren decir. Y todo lo que ustedes vayan redactando debe tener una estrecha relación con el título y subtítulo que corresponde a cada aspecto. Los antecedentes se debe partir de, como dicho, fenómeno se ha venido manifestando anteriormente. Pero, ojo, pero no deben de confundir los antecedentes del problema en sí con el nivel de conocimiento a nivel genérico o teórico de otros problemas que han sido estudiados, ya que no correspondería realmente al problema de investigación de ustedes. En los antecedentes no deben escribirse referencias teóricas del problema, sino cómo en la realidad se ha venido comportando o manifestando este, que nos permite comprender en qué momento su evolución se ubica el problema actualmente. Si vamos a hablar de los problemas que existen al uso del aula virtual por parte de los estudiantes y los docentes, debemos de contextualizarlo en qué se está dando. En la justificación, plantea un compromiso para la realización del trabajo. En la justificación ustedes van a plantear el por qué están investigando y cuál es la finalidad que ustedes quieren alcanzar con su proceso investigativo. Cuando terminen de realizar el proceso de investigación, las recomendaciones deben de estar enfocadas a dar respuesta a la justificación que ustedes están dando. Hipótesis. La hipótesis es una respuesta a la pregunta planteada de su problema de investigación. No debe elaborarse con el fin de ser aceptada o rechazada. Debe elaborarse con el fin de ser aceptada o rechazada estadísticamente, es decir, que todos los estudios necesariamente tienen un enfoque mixto, tanto cuantitativo y cualitativo. La hipótesis es una suposición, es decir, algo que se espera que dé respuesta al problema de investigación. Tienen ustedes su interrogante, ustedes redactan su hipótesis dando respuesta a ese interrogante. El papel esencial de la hipótesis va a ayudarles a orientar su trabajo. Nos indica hacia dónde dirigir los mayores esfuerzos investigativos en nuestro trabajo. En la redacción de la hipótesis se recomienda que sea de forma afirmativa y categórica, garantizándose no utilizar términos ambiguos o que tengan varios significados. Afirmativa y categórica. Si es blanco, si es negro, pero no podemos usar términos. Y también en este curso ustedes van a definir sus variables, pero no las vamos a ir trabajando por este parcial ahorita, sino que va a quedar posteriormente que lo vayamos desarrollando. ¿Qué es una operacionalización de variable o qué es una variable? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Y eso es lo que nos va a ayudar posteriormente a construir nuestros instrumentos de investigación. La variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Las variables independientes son todas aquellas que condicionan, pueden ser manipuladas por los investigadores, es una característica externa lenta en estudio y su presencia y cualidad no depende del organismo. La variable dependiente es la conducta o fenómeno que requiere de explicación. Depende de los cambios que se lleven a cabo en la variable independiente. Para el examen parcial, ¿qué es lo que vamos a hacer?
ya les dije, el día del examen les va a tocar presencial, si no me equivoco. En el examen, primer parcial y segundo parcial, desarrollamos una hora de clase y posteriormente el examen. En este caso, ustedes van a hacer la exposición de sus trabajos usando un documento de PowerPoint. Recuerden que en un documento de PowerPoint no se puede hacer escritos de grandes textos. Debe de escribirse lo esencial, lo necesario, y ustedes expresar de forma verbal lo que van a exponer. Como el grupo es bastante grande, necesariamente voy a tener que seccionar un poco algunas cosas del tiempo para que podamos avanzar. Hay un examen teórico en el aula virtual donde ustedes deberán de subir en una pregunta de ensayo que les dejo su trabajo de PowerPoint. El trabajo escrito ustedes ya me lo van a mandar con anticipación y yo ya lo voy a ir revisando, ¿ya? Porque cuando dejo preguntas de ensayo no me permiten mandarles retroalimentación, por eso lo dejo como una tarea para poder mandar la retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que van a exponer? El tema de investigación, los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la justificación y la hipótesis. Desde ahorita ya estoy dejando orientado para que ustedes ya se vayan preparando qué es lo que se les va a evaluar en el examen.